Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Hay un momento en la pasión de Cristo, según nos lo revela el Evangelio, hay un momento de profundo dolor, de profunda frustración, si se quiere, un Jesucristo totalmente avasallado por el dolor, exclama una frase en la que no sé si hemos reparado lo suficiente. Jesucristo le dice al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es una frase, este es un pasaje, esto es un momento del Evangelio de esos que nos llevan al límite, que nos ponen en la frontera, que nos ubican en una circunstancia que en primer lugar no queremos vivir. Nadie, ningún ser humano quiere experimentar el dolor. Alguien podrá decir que los masoquistas, pero me parece que ni siquiera los masoquistas desean vivir un dolor que implique la muerte, que es un dolor último, el dolor máximo, ese dolor metafísico que nos habla del final de todo, que además viene acompañado del miedo de enfrentarnos a lo absolutamente desconocido. Jesucristo está en ese preciso momento, y en ese preciso momento Jesucristo no piensa en él, no piensa en su dolor, no piensa en la injusticia que humanamente hablando ha recaído sobre él. Él no piensa en nada de esto. En su corazón maltrecho y malherido, en su corazón sufriente, solo hay palabras de amor para nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces tú que me estás observando y yo hemos orado por nuestros enemigos? Hemos orado por aquellos que nos han hecho daño. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Si nosotros no hemos sido capaces de eso, entonces nosotros no hemos podido aún experimentar lo que significa el perdón. No creo que lo hayamos podido experimentar. Y de esto nos habla ese pasaje en particular del Evangelio. Ese que afirma: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero, ¿en qué no hemos reparado? O al menos esto no lo había hecho yo hasta hace poco. ¿Realmente los judíos del Sanedrín no sabían lo que hacían? ¿Realmente los romanos no sabían lo que hacían? Sí, está claro que ellos no sabían que era a Dios mismo a quien estaban asesinando. Pero claro que tenían plena conciencia de que estaban exterminando, ejecutando a un ser inocente. Eso sí lo sabían. Caifás lo afirma al señalar que es preferible la muerte de un hombre que la pérdida de un pueblo. Es decir, Jesús es un sacrificio que el Sanedrín hace para mantener el orden del pueblo judío. Sabía entonces que estaba llevando a la muerte a un hombre inocente. Y cuando nosotros deambulamos por los pasajes del Evangelio, nos damos cuenta que había incluso la necesidad de matar a Jesucristo. Por parte de los romanos,
La propia actitud de Poncio Pilato nos lo deja claro. Él en un primer momento no quiere tocar a este hombre en quien no ve ninguna culpa. Y por eso lo remite a Herodes, para que sea él quien se ensucie las manos, porque Pilato, conocedor del derecho romano, sabía que este hombre era inocente aquí, allá y más allá. Lo que no sospechó Herodes es que se lo iban a devolver. Y ante la presión del pueblo, de ese pueblo seducido por el Sanedrín, Pilato, ante el temor de una sublevación que implique incluso su destitución como procurador, accede. Y viene ese gesto escandaloso, uno de los momentos más escandalosos del Evangelio, cuando él se lava las manos porque sabe que va a derramar sangre inocente. Así que cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pues sí lo sabían. Pero aquí no es tanto que tanto judíos como romanos sabían lo que estaban haciendo. Aquí lo extraordinario es que Jesús sabía que ellos sabían lo que hacían. Y por supuesto, Dios, el Padre, que ve en lo más profundo de nuestro corazón, también sabía que ellos sabían lo que hacían. Entonces, en este marco de ideas, ¿a qué se refería Jesús cuando decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Jesucristo nos está abriendo a una dimensión mucho más profunda del perdón. Una dimensión que la filosofía rescató luego de conocer los horrores del Holocausto judío, y que nos asoma puntualmente el filósofo Jacques Derrida. Perdonar lo imperdonable. Solo se perdona lo imperdonable. Cuando tú vas caminando por allí y tropiezas a alguien, casi de manera automática tú dices perdón. O cuando te golpean a ti de manera accidental, la gente dice perdón. Pero el perdón que soltamos en esos momentos es el mismo perdón del que Cristo nos habla. ¿Es que acaso los judíos y los romanos tropezaron a Cristo caminando por el mercado? Perdonar lo imperdonable. Por eso ese es un punto en el Evangelio en que el hombre es invitado a vivir la frontera. Ese momento en el cual se derrumban todos los procesos racionales, todo a lo que estamos acostumbrados, todos los discursos, todas las ideologías, todo se cae en ese punto del Evangelio. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es una invitación que Jesús nos hace a perdonar lo imperdonable, aquello que ni siquiera podemos mencionar, aquello que nos ha causado un daño tal que no queremos ni siquiera recordarlo. A eso es a lo que se refiere Jesús. Y por muy doloroso que sea lo vivido, por muy radical que sea lo vivido,
por muy horroroso que pueda ser, en ningún caso se parece a la situación en la que estaba Jesús, que era una situación radical dentro de lo radical, porque además él no había hecho nada para vivir ese tormento. ¿Qué sucedería si la humanidad aceptara esa invitación? ¿Qué sucedería si cada uno de nosotros como hombre fuésemos capaces de perdonar lo imperdonable? Sobre ello la filosofía ha dicho mucho, sobre ello la teología ha dicho mucho, pero quiero cerrar esta reflexión con algo que me escribió sobre este tema una religiosa por la que siento un cariño muy especial, la Madre Cristina Bess, de la Compañía del Salvador, y con quien comparto esfuerzos en el Colegio Mater Salvatoris de Maracaibo. Ella me dijo algo mucho más simple, mucho más sencillo: hacer silencio y comprender que Dios sabe más. Y si Dios sabe más que el hombre y Dios me pide perdonar lo imperdonable, ya sabemos cuál es la tarea que tenemos que hacer. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.